Lecciones fueron el domingo pasado, porque así puedo hablar con total solvencia sin incomodar a ninguno de ustedes en asuntos de política. Y ustedes pueden entender que no estoy hablando de política, sino puntualmente lo que gira alrededor de la palabra de Dios. Empiezo por explicarles el vocablo democracia. Esta es una palabra compuesta, demoscracia. Demos significa pueblo y cracia significa ley. En español, la ley está en el pueblo. Por supuesto que eso de forma teórica. Deben saber, la democracia no es un modelo bíblico, en lo absoluto. La democracia como estilo de gobierno no está respaldado en el texto bíblico. No estoy diciendo que la Biblia lo desaprueba, solo estoy diciendo que no lo encontramos como modelo sugerido. Ahora, como opinión personal, me uno a aquellos que dicen que este es el modelo humano que más se opone a la anarquía y al totalitarismo, entendiendo como anarquía sin gobierno, un total caos y desorden, y totalitarismo, una dictadura total. Pues bien, esos son los dos modelos que menos los seres humanos deberíamos sufrir. Es lo peor, la anarquía o el totalitarismo. Pues bien, los libros dicen que el modelo que más aleja estos dos extremos es la democracia. Y probablemente tengan razón, pero es mi deber como instructor bíblico aclarar que no está en la Biblia. Ahora, esto en honor a que debemos preguntarnos cuando estamos estudiando un libro de la Biblia, ¿qué estilo de gobierno regía ese contexto histórico? Porque usted y yo sabemos que el gobierno que rige nuestras vidas también define varias áreas de nuestras vidas. Así es que cuando estudiamos los Salmos, usted y yo debemos preguntarnos, ¿qué modelo de gobierno era el que regía en ese momento? Debo aclarar que en la mayor parte del periodo en que los salmos fueron escritos, no olvide, no menos de 3,000 años, debió existir varios modelos, pero los que predominaron fueron dos: el teocrático y el monárquico. El primero, puntualmente teocrático, ese es el modelo que la Biblia sugiere, recomienda e instituye. El teocrático es también una palabra compuesta: teo, Dios, cracia, ley. Dios es la ley. En el Antiguo Testamento, en la época de los patriarcas, los más conocidos para la mayor parte, Abraham y Moisés, ellos como patriarcas recibían la ley en forma directa de parte de Dios y ellos simple y sencillamente la ejecutaban. Eso era la teocracia. El que siguió a no como modelo sugerido, pero sí el que la nación hebrea ocupó durante muchísimos años en rebelión a la teocracia. Note que no estoy diciendo Dios aplaudió la monarquía, Dios la aprobó, Dios dijo, bueno, este es el modelo que deben seguir. No. La nación hebrea instituyó este modelo rebelándose a la teocracia. Dicho de otra forma, instituyó la monarquía rebelándose al gobierno de Dios. Pero en fin, en la monarquía, tal como su nombre lo dice, también una palabra compuesta, monos, uno solo, el monarca,
y luego la palabra de arquía, en donde se refiere a gobierno. La ley, el poder, el gobierno radica en un monarca. Bien, los que no están bajo estos dos modelos, me refiero a los salmos, están bajo cualquier cautiverio en esos 3000 años. Y no tiene sentido ampliar qué tipo de gobierno es el que les regía, porque sabemos que es lo contrario a lo que se sugiere. Ejemplo, pronto vamos a estudiar el Salmo que escribe la nostalgia respecto a los ríos de Babilonia. Los que son amantes de la música recordarán hace unos 20 o 30 años que se puso muy de moda la canción On the Rivers of Babylon. Lo digo en inglés porque lo recordarán más así. Pues bien, es literalmente un salmo. Cuando lo estudiemos, ustedes deberán saber que el pueblo de Israel, el que escribió ese salmo, el poeta que escribe ese canto, ese himno, o ese hit, si usted quiere decirle así, es alguien que vivió bajo el cautiverio de Babilonia. Y sí, es importante como contexto saber qué estilo de gobierno era Babilonia, pero jamás un modelo sugerido, jamás. Ahora, debo volver a la monarquía, porque el salmo que hoy vamos a estudiar se escribe bajo el principio del período monárquico. Los historiadores coinciden en que lo escribió David, y seguro, dicen ellos, fue escrito al principio de su gobierno, cuando David era ese hombre que el libro de Samuel describe como un hombre conforme al corazón de Dios, el mejor de todos los reyes que alguna vez hubo, claro, después de nuestro Señor Jesucristo. Eso tuvo que ser al principio de su reinado, porque varios años después la historia fue otra. Este es el asunto. El gobierno de monarquía no merecería ningún aplauso ni ninguna revisión, a no ser porque Dios toma el error del pueblo hebreo para decirles que por su misericordia al final de sus días, si tanto querían un rey, pues Él enviará al rey de todos los reyes, al Mesías príncipe. Él enviará al rey de paz, al rey de Salem, que es lo mismo el rey de Jerusalén, y que Él instalará un reino milenial. Debido a eso, el modelo como estilo de gobierno, pues sí vale la pena estudiarlo, apuntando hacia el reino de Cristo, no hacia el gobierno de estos hombres. Pero en fin, como ese es el gobierno que regía en el momento en que David escribe esto, ustedes y yo debíamos saberlo y debíamos tener el contexto. También deben saber para qué se usaba este salmo. Se usaba en la ceremonia de coronación del rey. Se cree, y noten que esto es hermoso, se cree que David compuso este salmo para que cuando lo coronaran, él se comprometiera con el pueblo mientras cantaba. Y por eso digo, es un detalle hermoso. Ustedes deben saber esto. David no llegó a la unificación del reino de inmediato. Él fue instalado como rey no en todas las tribus. El periodo para llegar a unificar a las 12 tribus no solo fue extenso, fue dificultoso, mucho. Y en todo ese tiempo David tuvo que mostrar que tenía el corazón de Dios para reinar. Por eso es que los patriarcas
estuvieron dispuestos. Mientras duraba ese tiempo, se cree que él compuso este salmo y que lo usó cuando se unificó el reino y lo colocaron como rey de toda la nación hebrea. En ese momento, en contraste a las ceremonias suntuosas de las otras naciones, llenas de pompa y lujo, él usó una ceremonia humilde y enfrente del pueblo empezó a cantar al Señor y cantó este salmo, un salmo en donde dice los votos de un buen líder. Pero en realidad lo que él estaba haciendo era prometiendo lo que él sería como rey. Él estaba lanzando su plataforma de gobierno y diciéndole al pueblo, me esforzaré por ser esto para ustedes. Y por eso, con el correr de los años, la ceremonia de coronación incluía este salmo. Pero no solo eso, lo tomaron también como modelo para cualquier tipo de liderazgo. Si había que instituir jueces, era una alabanza hermosa. Si había que instituir líderes religiosos, era un canto idóneo. Bueno, en realidad, nosotros podemos ocupar este salmo como un desafío de los votos que todo hombre o mujer debería hacer cuando Dios le da el privilegio de dirigir a otros. Con esto estoy diciendo, algunos de ustedes como líderes de equipos tienen que hacer estos votos. Y estuve pensando, sería tan interesante hacer un canto que casi literalmente rasgara estos votos. Y que cada vez que hay ordenación de diáconos, que hay un líder que se le consagra como tal, o cuando un papá recibe la visita del cielo y un bebé llega al seno de su familia, o esa ama de casa, porque todo eso es dirigir en mayor o menor cantidad de influencia hacia el prójimo, pero es liderazgo. Entonces, este es un canto que todos deberíamos ocupar y recordar para nuestro diario vivir. En honor a eso, nuestro sermón de hoy se titula Votos de un buen líder. Vayan al Salmo 101 y por favor cuando lo encuentren se ponen de pie. Salmos 101, el estudio de hoy, votos de un buen líder. ¿Listas sus Biblias? Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Aquí empiezan los votos. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Dicho de otra forma, gobernaré bien mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborreceré la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mi gobierno. Corazón perverso se apartará de mí. No compartiré mi tiempo con el malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Deténganse un poco. Como no hacemos más en los últimos días que oír de política y de políticos, mientras estudiaba esto lunes y martes no podía dejar de pensar, imagínense si alguna vez tuviéramos gobernantes que hicieran estos votos y que dijeran, no pondré delante de mí, de mis ojos, cosa injusta. Voy a aborrecer las obras de los que se desvían.
no me acercaré a los que no se acercan a Dios. No compartiré tiempo con los pecadores. Por supuesto que mientras pensaba en los políticos los hice a un lado y después pensé en mi función como pastor y también como esposo y padre. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros. Ya le explico luego qué significa. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Significa que el Senado o las carteras de Estado, los ministros que iban a estar alrededor de David, iban a ser hombres fieles en la tierra. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Oiga, era un canto esto. No sé qué estilo de música debieron utilizar, pero debió ser especial. Y me imagino el orgullo que debieron sentir los súbditos de David cuando él les prometió esto. Luego se ocupó con sus hijos y los hijos de sus hijos, pero al igual que hoy día, las nuevas generaciones lo que sentían era repugnancia y decían, pura politiquería, pura pantomima. Pero en fin, en sus principios, esto fue escrito para ello. Oremos, Señor, por favor habla en nuestras vidas y permítenos nosotros esforzarnos por ser un buen líder en cualesquiera de las posiciones que nos has encomendado. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Los más chicos probablemente se están excluyendo de este sermón. Les quiero advertir, jóvenes y jovencitas, desde que se es muy chico, se sabe si usted va a ser un líder o no. Y los que traen en sus venas sangre de liderazgo, usted va a influir para bien o para mal. Dios quiera que usted termine influyendo bien y que tome esto para su vida espiritual. Así es que no se excluyan. El Salmo muestra la determinación de David por tener un reinado justo y sujeto a la voluntad de Dios. Él no está diciendo de forma altanera, yo ya lo conseguí, sigan mi ejemplo. Al contrario, si prestaron atención al primer verso dice, cuando vengas a mí, en español simple, yo buscaré, me esforzaré por hacer esto, pero reconozco que en mis propias capacidades voy a fracasar. Pero si tú, oh Dios, vienes a mí, me guías, me das la habilidad para hacer esto, yo me comprometo públicamente ante todo el pueblo a esforzarme por seguir estos principios. Pues bien, usted y yo deberíamos pensar igual. Y él no dice esto abiertamente, queda implícito. Sé que ustedes querrán buscar los votos uno por uno. De hecho, yo lo hice, marqué 7. A mi gusto, claro, no estoy diciendo que son 7. Usted podrá encontrar más o quizás podrá poner menos. Podrá 2 que yo dividí, usted lo querrá poner como uno solo. Eso es en su devocional personal. Pero no encontrarán el que quise poner en primer lugar porque está implícito. Más bien, cubre todo el canto. Cuando él está dando el ejemplo al pueblo de que él iba a ser un líder con el corazón de un adorador. Él no iba a ser un general 5 estrellas frente al pueblo, no estaba interesado en eso. Él quería que el pueblo lo vieran adorando al Señor,
cantándole, levantando sus manos, derramando lágrimas. Y como el título de nuestro estudio es los votos de un buen líder, válido es que nos preguntemos, empezando por los pastores, yendo por los diáconos, por los directivos, por los líderes de consejos, hasta llegar a nosotros como papás o a ustedes como hijos, si ustedes tienen el corazón de un adorador. Y como se trata de influir, porque un buen líder es aquel que tiene el don para que otros hagan, entonces yo preguntaría a todos los que tenemos el privilegio, ¿será que voy a hablar como papá porque esa es mi principal responsabilidad? Luego lo diré como esposo y por último como pastor. ¿Será que mis hijos me ven algún día adorando al Señor? Cerrando mis ojos y cantándole y decir, este es tiempo de alabanza. ¿Me ven de rodillas? Mi esposa me ha visto de rodillas cantándole a Dios. La iglesia a la que dirijo, los líderes que comparten conmigo el privilegio, ¿alguna vez han visto a quien le dirige haciendo eso? O en contraste, lo que mis hijos me ven es gritando groserías y diciendo palabras sucias y obscenas después de 15 años en el Evangelio. O lo que me ven es siendo altanero e indiferente en el tiempo de la alabanza. Jóvenes, yo estoy buscando la forma de que ustedes me entiendan en vuestro idioma. ¿Por qué ustedes creen que conocen a Dios si no lo adoran? Ustedes en el tiempo de la alabanza pasan haciendo cualquier cosa, menos derramando su corazón al Señor, algunos de ustedes. No les pregunto si eso les avergüenza o no, porque es obvio que les importa un comino la opinión de los demás. Pero ahora les pregunto por vosotros mismos. ¿No se dan cuenta que eso anuncia que no conocen al Señor? Los que ya somos adultos, los que tenemos responsabilidad dirigiendo equipos, dirigiendo un ministerio, les compadezco a aquellos de ustedes que creen que su experiencia empresarial, académica o universitaria es la que da buen éxito en una congregación. Si así fuera, nuestro Señor Jesucristo se hubiera buscado un montón de graduados de la universidad, ejecutivos de empresas, para convertirlos en sus discípulos. Y no digo que los que tengan esos créditos académicos o empresariales no tengan mérito. Solo estoy diciendo que Jesús no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Y un espíritu adorador es algo que hace la diferencia. Y si un día de estos Dios decide que yo no sea más pastor y que debo ser parte de otra congregación, estoy seguro que buscaré a un pastor que adore al Señor. Estoy seguro que no quiero ser dirigido por un hombre o una mujer que no le interese Dios. Y la adoración grita quienes se interesan en Dios.
Quienes de ustedes los primeros minutos de este culto estuvieron aburridos, con su mente en otro lado, haciendo números, pensando, algunos vergonzosamente incluso en su pecado? ¡Ja! ¡Qué desperdicio de tiempo! En lugar de ser un adorador. Pero ahora vayamos a los votos que puntualmente se reflejan en el Salmo. No es que el otro no estaba, el otro era implícito. Dice el verso 2, en la integridad de mi corazón andaré en medio de ¿dónde? De mi casa. Bueno, ocupemos argumentos de lógica. No es que estoy de acuerdo con la lógica griega, pero ocupémosla, sirve de vez en cuando. Díganme, quien no logra tener ordenado su guardarropa, va a lograr ordenar el taller para el que trabaja. ¿Sí o no? ¿Qué dice la lógica? No, ¿verdad? ¿De acuerdo conmigo? ¿O hay alguien que quiere refutarlo? Y me dirá, no, pastor, mire, mi guardarropa es una anarquía completa. Pero mi taller es un lujo de orden. ¿Verdad que no? Es todo lo contrario, la lógica nos empuja a eso. Pregunto, quien no puede tener un taller ordenado, sabiendo en dónde van las herramientas, que incluso los libros dicen que si se van a colocar en la pared, hay que poner un clavo y hay que pintar la herramienta en esa pared para que se coloque exactamente ahí, limpia y con aceite después de haberla utilizado en una jornada laboral. Pero la pregunta es esta, si alguien no puede tener ordenado su taller, ¿puede tener en orden una planta de producción? ¿Puede? No, ¿verdad? Imposible. Bueno, ¿qué está hablando, pastor? Ahora cambiaré el ejemplo y lo conduciré hacia nuestra moral. ¿Usted se lleva mal con sus papás? Pero usted cree que va a tener un buen matrimonio, ¿verdad? Es que a mis papás no los amo y a ese hombre sí. Usted está más loca que una cabra. Usted no sabe lo que está hablando. Alguien que no se somete a la autoridad, ¿puede ser autoridad? Cuidado con lo que van a responder. ¿Alguien que no se somete a la autoridad puede ser autoridad? ¿Y qué pasa con esos dictadores que llegan a esos puestos? ¿Son autoridad? Y la mayor parte de dictadores llegaron a ese puesto por rebelarse, no por méritos. Miren en la historia, la mayor parte de los dictadores llegaron ahí por una revolución, no por méritos propios. Y son autoridad, ¿verdad? No son autoridad. La autoridad no necesita imponerse, se conquista. Ellos reprimen, ellos lastiman, ellos tienen el ejército y a la policía para que se obedezca su gobierno, no para que el pueblo de buena voluntad se someta a su gobierno. Entonces pregunto, ¿el que nunca supo ser dirigido sabrá dirigir? Ahora vayamos a nuestra casa. El que no puede tener su casa en orden, puede tener en orden su taller. Puede tener en orden la fábrica. El que no tiene en orden su matrimonio, puede tener en orden la vida de sus hijos. Vayamos un poco más abajo. El que no puede tener en orden su corazón,
puede tener en orden un ministerio. David no está siendo pretencioso diciéndole al pueblo, yo tengo en orden todo. David está diciendo en el canto, si Dios no me ayuda, no voy a conseguir esto, pero me comprometo a luchar por tener en orden mi vida. Por eso era el voto de un líder. Pero hay algunos de nosotros que nos importa un comino. Saben que tienen en orden, en desorden, desde el closet hasta el arito que se ponen las señoras. Porque frecuentemente se pone uno rojo y aquí uno anaranjado. Y no porque sea moda, es que no halló los mismos del mismo color. Y cuando alguien le preguntó, dijo, es para combinar el desorden que vive. No vamos a poder ayudar a nuestros hijos. ¿Cómo se nos ocurre gritarles y decirles que queremos que sean lumbreras en la universidad, que sean educados, que no anden de chico en chico, en chico en chico? ¿Cuándo te han visto de rodillas orando? ¿Cuándo te han visto adorando al Señor? ¿Cuándo te vieron humildemente pedirle perdón a tu esposa? ¿Cuándo te vieron ser humilde en el ministerio en que sirves? Si nunca te han visto servir siquiera. Y no estoy juzgándoles, yo estoy como David diciendo, yo estoy perdido. Si Dios no viene a mí, pero voy a hacer el compromiso. La pregunta es para ustedes, ¿van a hacerlo? Jóvenes, ¿quieren comprometerse? El verso 3, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. No, me pasé la primera parte del 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Eso significa el rechazo a todo tipo de cosas turbias. Pastor, esa palabra yo no la conozco. Para no profundizar en extrañas interpretaciones teológicas, sus negocios, su trabajo, lo que usted o yo hagamos, fuera o dentro de nuestras casas, le diré cuándo es injusto, con una simple respuesta que usted debe dar. ¿Jesús lo haría con usted? Y si usted dice, no, esto no puedo invitar al Señor, pues es turbio. Pero es que parece bueno. Si parece bueno, va a estar en blanco y negro. Yo sé que usted, al igual que yo, frecuentemente caemos en tentación. Y pensamos, ay, esto se ve bien. Hace 5 o más años recuerdo a aquel hermano que me dijo, mire, ya está listo, nos van a ayudar. Yo les dije que era una iglesia y que entonces nos iban a dar un gran descuento. Fantástico. Solo que me dijo, en la factura le vamos a poner un poquito más, me dijo. Y no el dueño le dijo eso, pues. Pues sí, pero usted sabe cómo son los negocios. No, yo sí sé cómo son los negocios. Pero se imagina, le dije, si usted va a decirle a esa persona y es inconverso que el pastor dijo que sí, que hagamos el negocio. Él me dijo, ay, sí, va a pensar que usted también anda en movida, ¿verdad? Me dijo.
No, pastor, ya voy a ver cómo yo hago la movida. Ahí le aviso, me dijo. Quisiera decirles que siempre he hecho así toda mi vida. No estoy seguro. Ni tampoco es nuestro asunto que usted me juzgue. Es que usted y yo nos respondamos y andamos en cosas injustas. Y como estamos dirigiendo, imagínese. Y si no es pastor, sino que papá, haciendo negocios turbios, pues entonces nuestros hijos estarán acostumbrados a hacer cosas turbias. Ellos dirán, golpeé el carro. Y yo preguntaré, ¿y con quién fue? Yo no sé, fue en un estacionamiento. ¿Y quién tuvo la culpa? No, pues y yo. ¿Y qué querías? Que fuera a preguntarle a todo el mundo, aquí soy. Además, si yo te vi con esa factura, vos así hiciste. Y sé que estoy poniendo ejemplos triviales, pero la vida no es trivial. Sigo. Versículo 3. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos, ¿qué cosa? Él se compromete delante de todos. La gente con la que yo comparta mi tiempo elegible no será gente que blasfeme el nombre de Dios. No me acercaré a ellos. Estoy diciendo, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de fiesta, de universidad, de deporte y más cosas, tienen más influencia sobre nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. Pasan con nosotros varias horas. Por eso es que él dice, no me acercaré a ellos o terminarán desviando mi vida. Y la Biblia no quiere forzarnos a que elijamos los amigos que la Biblia dice. Solo nos está dando el perfil de lo que nos conviene. Pero como el ejemplo anterior, hay chicos que no les importa lo que les conviene. Ellos quieren pasar tiempo con el que dice groserías, con el que pasa en la cafetería, en la universidad, el que se acuesta con cuanta mujer se pone frente a él. Los adultos queremos pasar con los amigos del equipo que dicen después del partido cada cosa y cada suciedad. Nuestros amigos. Bueno, yo no me inventé esto. Aquí dice que un buen hombre o una buena mujer que tienen temor de Dios, su tiempo elegible no lo comparten con los que blasfeman el nombre de Dios. Sigo leyendo porque el tiempo ya se me fue. Al que solapadamente infama a su prójimo lo destruiré. Yo siempre había creído que esto de asolapado era un insulto parte de nuestra jerga y no parte de nuestro español. Pero no, sí existe, pero no es asolapado, es solapado. Así que si usted finalmente quiere insultar a alguien, primero no lo haga. Pero si lo quiere hacer educadamente, dígale solapado. ¿Qué es, pastor? El origen de la palabra es fea, pero no cuando se entiende en su origen. Solapa es esto es una solapa, mi cuello. Pero no se ocupa para el cuello, se ocupa más bien para los sacos, la parte que se dobla. Eso es solapa. Y el propósito es estético. La función es estética y el propósito es disimular. En la moda, quienes diseñaron esas chaquetas tenían como propósito, ya que no tienen así el six-pack como el que me acompaña a mí, y un cuerpo de película,
entonces la solapa era ocultar todas esas protuberancias y estas llantitas. De ahí es que se le llame el solapado. En español, el que oculta y disimula la verdad. Nadie conoce sus intenciones. Usted sabe personas que saludan cuando en realidad su corazón anda rencor, ira, molestia. Ellos son solapados. Ellos están anidando raíces de amargura. Y si usted o yo somos solapados, bueno, la primera pregunta para mí es, ¿y cuál es el motivo que ocultas? Cuando reconozcas tu motivo, ¿vas a poder perdonar o vas a poder pedir perdón? Pero lo que él está diciendo aquí es que él no pasará tiempo con ellos. No debe escucharlos. Los que frente a las personas callan, pero en sus espaldas empiezan a difamar, a acusar, a juzgar, a decir esto. Usted no debe estar cerca de ellos. Terminarán ensuciándolo. Terminarán enredándolo. Y el último verso dice que rechaza a los altaneros, en el verso 5. En el último verso que yo voy a estudiar porque ya no tengo tiempo, dice, no sufriré al de ojos altanero y de corazón vanidoso. ¿Usted quiere compartir tiempo con la gente altanera? Lo cierto es que hay cosas que yo no entiendo. Mi esposa el otro día me dijo, es que estás loco, me dijo. Déjame decirle una de las cosas que yo no entiendo. Y no voy a hacer lado político a nadie, es un simple ejemplo para luego ilustrarlo a mi propia vida. Pasamos por el centro de San Salvador y había un meeting propio a las elecciones, desde luego. Y estaban ahí los que dirigían dicho partido, que no importa de cuál es. Pero ninguno de los que estaba dirigiendo ese meeting camina nunca por ahí. Y no solo eso, estaban en grandes carros. Esos carros nunca entran ahí. Y estaban con tantos guardaespaldas. Y estaban llamando al pueblo. Estamos para servirlos. Yo me pregunté, ¿no sería un poco más educado mostrar respeto a los que nunca se han subido en un carro y dejar esas camionetas en sus casas y venir con el carro del motorista para mostrarles un poco de respeto a los que no tienen carro, a los que sí tienen que caminar por esa calle? ¿Qué les importa? No quieren oírme, ni yo tampoco los quiero hablar. Nomás fue un pensamiento porque estaba leyendo esto. Y estaba leyendo también que en las redes sociales se le está aplaudiendo tanto al recién salido presidente Mujica, el apellido, el de Uruguay. Se le aplaude porque es el único presidente en la historia, parece ser, que decidió no tener ningún tipo de riquezas. Y todo el mundo le aplaude, pero nadie quiere vivir como él. Ni los que le aplauden. Yo le aseguro que hay un montón de gente, que hay una fiesta esta noche y usted decide dónde ir. Mire, aquí hay un hotel 5 estrellas y van a estar un montón de gobernantes que van a llegar en todos sus carros, y aquí hay un montón de gente que en el otro restaurante no es 5 estrellas,
de hecho ha perdido todas las estrellas, es media luna, pero la comida es limpia, va a haber gente muy amigable y gente honesta. Por favor, dígame dónde va a ir. Ay, hay tanta gente fuera de su cabeza que quiere departir con los que parecen tener y quiere que los vean sentados con los que parecen tener. Y si entran a esos restaurantes con los que parecen, pastor, porque dice parecen tener, y yo qué sé si es de ellos o lo deben, pues. Por eso digo parecen tener. Pues aquí está diciendo, no sufriré al de ojos altaneros y al de corazón vanidoso. Bueno, aquí tenemos varios votos que hacer con el Señor. Al final termina con un verso, vean el 8, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar la ciudad de Jehová, a todos los que hagan iniquidad. Se cree que este verso es mesiánico. El último, que el Espíritu Santo golpeó aún más a David para que escribiera sobre el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y pienso yo, qué detalle más hermoso, hacer eco a que todos estos votos, mi Rey, mi Señor, mi Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió todo esto al pie de la letra. Departió con los humildes, con los que amaban, aborrecía a los religiosos hipócritas, jamás se enredó en cosas turbias, despreciaba a los que solapadamente hablaban de su prójimo. Vaya que nuestro Dios es el modelo a seguir. Pero cada quien decide qué hacer. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ésta nos enseña. Te pido perdón por yo mismo hablar de cosas que no me he esforzado por vivir. Y gracias por ministrarme, quizás a otros como a mí también nos gritaste. Y te ruego que si hay personas sin Jesús, toque su corazón, mientras oran rostros inclinados y ojos cerrados. Si nunca antes usted abrió su corazón a Cristo, venga al Señor. No piense en líderes religiosos, en hombres o mujeres, nos equivocamos tanto. Piense en Jesús nada más. ¿Habrá alguien que levanta su mano y me deja orar con usted? ¿Alguien que viene a Jesús? Señor, si somos salvos todos, gracias, te rogamos bendigas nuestros diezmos y nuestras ofrendas, multipliques ese dinero, bendigas al dador alegre y nos despidas, mas no de tu presencia. Señor, bendice este dinero y escucha nuestros cánticos también como una adoración. En Cristo Jesús, amén.